Ahora, en la tarde del sur, en la tarde del sur, en la tarde del sur. aquí estamos para presentarles En la tarde del sur. Estamos en el año del centenario del maestro Abel Carlevaro. Los lunes de 2016 serán un lugarcito en el que junto a Alfredo Escande, su discípulo y biógrafo, compartiremos su música, sus ideas y enseñanzas, historias de su vida, en la tarde del sur. Venga la guitarra vieja, nueva otra vez al castigo, con que la espera el amigo que no la deja. Alta siempre, no caída, traiga su risa y su llanto, clave las uñas de amianto sobre la vida. Guitarra. Buenas tardes, muy pero muy querida gente, es un gusto inmenso compartir con ustedes esta horita por Emisora del Sur desde Montevideo, Uruguay. Venimos del programa de Eduardo y Marina y bueno, como decíamos en la introducción, a Abel Carlevaro todo este 2016 los lunes, junto al maestro Alfredo Escande, a quien le damos la bienvenida. Hola Numa, ¿qué tal? Acá estoy de vuelta. ¿Se mejoró? Me mejoré, estoy bastante bien. Se le nota una voz sí. redonda. Claro, creció mi voz, sí. Sí. Podría resfriarse un poco más de vez en cuando. En el descanso obligado. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Un gran gusto estar acá como siempre, ahora como los lunes y los miércoles. Qué lindísimo. Además, bueno, tenemos mensajes que nos han llegado de distintos lugares, ¿no? De distintos lugares. Ahora los vamos a leer. Vamos a dar primero una buena noticia, y es que ya se concreta dentro de muy poquito el inicio del ciclo 2016, Guitarras en el Auditorio. Ah, buenísimo. Que este año va a estar íntegramente, vamos a decir, amparado por la celebración del centenario de Abel Carlevaro. ¿Es la idea que toquen obras de centenario? No necesariamente. Es un ciclo de guitarristas. Claro. Simplemente todo el ciclo es un homenaje a... Y lo que se va a hacer es, al final del ciclo, casi seguramente el mismo 16 de diciembre, un gran concierto, seguramente con más de 2 o 3 intérpretes, tocando muy probablemente ahí sí quizás obras de él. Claro. Eso va a ser el mismo día del centenario. Qué bueno. Pero el 19 de abril, fíjate tú, el primer concierto de este ciclo lo va a brindar Álvaro Córdoba, nuestro querido, conocido y amigo, el doctor Álvaro Córdoba. Así que bueno, ya más cerca de la fecha vamos a dar los detalles. Ahora lo único que yo sé es la fecha y el primer intérprete del ciclo. Claro. Y el lugar está en marcha. Y el lugar, el auditorio, en la sala Hugo Balso del auditorio. Genial. Seguramente va a ser a las 20. Todavía no sé ninguno de los detalles, ni la hora exacta, ni el precio de las entradas, ni lo que saldrán los abonos. Todo eso, claro, a medida que vayamos recibiendo la información, la vamos a ir compartiendo con nuestros oyentes. Maravilloso. Por supuesto. Uh-huh. Y como el lunes pasado le pegué el faltazo. Más o menos. Pues yo lo escuché acá. Estuve virtualmente presente en una recreación histórica, porque aquello fue el segundo de nuestro programa de los miércoles. Bueno, claro. Pero entonces se acumularon algunos mensajes que corresponden a los 2 lunes anteriores, al lunes 14 de marzo y algunos que llegaron con posterioridad a ese programa que había salido. El lunes 14 de marzo, Regina Carrizo, durante mismo el programa, después lo encontré en casa, un mensaje en el Facebook, decía: aquí manejando y deleitándome una vez más. Mi abrazo a mi querido colega Ramiro. Estábamos aquí con Ramiro. Y excelente todo lo que comparten. No me da tiempo para anotar el número porque estoy manejando, por eso mandaba un mensaje de este tipo, ¿no? Pero es un gusto oír y seguir aprendiendo.
Desde Pehuajó, provincia de Buenos Aires, República Argentina, José Félix Voces. Dice, mi agradecimiento por recibir el programa del maestro Abel y además comunicar que en breve les mandaré fotos del seminario 1980 realizado en Mar del Plata. Ya me las mandó, le agradezco muchísimo. Donde concurrí a estudiar y tocar. Les mando un abrazo a todos los que de alguna manera hacen por estos 100 años del gran maestro. Desde Pehuajó, provincia de Buenos Aires, República Argentina, José Félix Voces, profesor del Conservatorio Provincial Osmar Maderna. Desde Grecia. Mira, qué bueno. Thanos Cálacos. Gracias a los dos. Y esta vez a los tres, las emisiones son obras de valor incalculable. Gracias, Montevideo. ¡Qué bárbaro! Desde Atenas, de Grecia, ¿eh? Bueno, y después del programa del lunes 21, Eduardo de Sayago escribió, estimado Numa, el programa didáctico musical, como siempre, excelente. Es evidente que Abel no nació en una cuna, nació en una guitarra. Un abrazo fraterno. Este llegó a tu celular. Ah, claro, sí, yo te lo envié, reenvié. Jorge, desde Los Pagos de Castillos, buenas tardes, Numa querido, qué cosa más preciosa tu programa y ese modo exquisito de dar clase de guitarra. Tú, Alfredo y Carlevaro, mil gracias, Numita, te envío un enorme abrazo. Claro, llegó también. Y Eduardo Garrido, desde México, Eduardo Garrido, este guitarrista español, nacido en Granada. Lo recalco por algo. Nacido en Granada. Pero desde México escribió una nueva entrega carlevariana que no hay que perderse. Felicidades y gracias con grandes letras, queridos Alfredo y Numa. Esto que hacen no se paga con dinero. Es un placer y un honor hacerme eco de esta señera y justa celebración. Sí. Así que bueno, muchas gracias a todos los que mandan mensajes. Claro. Y te cuento que aprovechando ese encierro obligado, me puse a revisar materiales. Y entre los materiales que me puse a revisar estaban algunos videos que hace un tiempo yo había digitalizado. Es decir, tenía los viejos casetes VHS. Y de un tirón, en varios días de trabajo, hace un tiempo ya, los digitalicé todos en la mejor calidad posible. Claro. Pero quedaron en bruto, guardados porque hay que tener tiempo. Entonces aproveché esta semana de parcial inactividad, porque el estado de salud no me permitía ir a domar potro, por ejemplo. Claro. Yo, por ejemplo, pasé toda la semana de eso. Bueno, ahí está. Desde la cama con un mate mirando. Mirando. Bueno, lo cierto es que aproveché y encontré muchas cosas muy interesantes, entre las cuales subí a YouTube hace unos días una ejecución de Carlevaro de el famosísimo homenaje de Debussy de Manuel de Falla en un concierto en vivo en la ciudad de Bayreuth, en Alemania, la ciudad de los festivales wagnerianos. Claro. Tomado de un recital en vivo dado allí 2 o 3 días antes de trasladarse a Erbach para el curso de ese año 96. Claro. Y bueno, gustó mucho, recibió muchas, pero me inspiró, porque yo pensé, esa obra, recordé, ¿no?, el valor enorme que le daba Carlevaro, y recordé además que yo le había escuchado dar unas clases colectivas en 2 seminarios diferentes, una clase especial para todos sobre la obra, detalle por detalle. Mira. Y me acuerdo que repartieron, y la traje aquí una copia para mostrártela justamente, para dártela, a todos los asistentes de ese seminario, y tiene el sellito del segundo seminario de Montevideo, el del año 76. Estamos hablando de 40 años para atrás. Claro. Con todo el arreglo que él tocaba, ¿no? Es decir, el arreglo que implicaba la digitación, no hay ni un solo cambio de nota. En este caso, todo lo que puso Falla en colaboración con Llobet, porque la hicieron juntos, Falla y Llobet. Esta obra era de Falla, pero tenía el asesoramiento al lado de Llobet. Por ser guitarrista. Claro. Pero todas las indicaciones de digitación, de color, de los matices, del uso del pizzicato en simultáneo con notas muy claritas tocadas en la cuarta cuerda. Bueno, una cosa hermosísima que es posible apreciar además en el video cuando uno lo mira, ¿no? Claro. Entonces yo recomiendo a los que tengan interés, está en mi canal de YouTube,
está esa filmación de Carlevaro tocando. Y traje para hoy otra interpretación de Carlevaro en vivo. No la que está en el video, porque esta, digamos, es una grabación de audio tomada con un poquito más de calidad. Esta que vamos a pasar acá, la del video, tiene la calidad relativa de haber sido rescatada en un VHS. Claro. Lo que vamos a escuchar ahora es ese homenaje a Debussy de Manuel de Falla, interpretado por Abel Carlevaro en un concierto brindado en Toronto, en Canadá, el 23 de junio del año 1978, es decir, unos 2 años después de aquella clase que yo le vi. Mira. Pero después de eso vamos a hablar un poco de lo que significaba la ciudad de Granada, en la cual está inspirada esto y donde fue compuesta esta obra. Lo que significaba también para Carlevaro y en su propia historia personal. Bueno, vamos a escuchar ahora la obra. Genial, aquí está. Impresionante, ¿no? Nunca había escuchado esta obra de esta manera, tan claras las distintas voces, los colores, ¿no? Sí, claro, exactamente. Increíble. Y yo tengo ese recuerdo. Bueno, vamos a decir entonces que esto era el homenaje de Debussy, de Manuel de Falla, homenaje Le Tombeau de Debussy, es decir, es un tombeau, es una elegía, claro, compuesta evocando en homenaje por el fallecimiento de Debussy. Claro, el tombeau es una música fúnebre. Es una música fúnebre. Pero lo que hacía
notar, Carlevaro, y ya otros también lo han dicho, ¿no? Es esa dualidad permanente de la obra entre y siempre sobre el ritmo de la habanera. Es una habanera. Porque esta obra evoca dos piezas que Debussy compuso inspirado en Granada sin haberla conocido. Una de ellas, incluso La Puerta del Vino, a partir de una postal que Falla le había mandado de esa puerta, ¿no? Y entonces nos decía, yo me acuerdo que nos decía Carlevaro, esto es al mismo tiempo el lamento por el fallecimiento del amigo, porque tenían una gran amistad, Falla y Debussy, y al mismo tiempo dice como que le estaba mostrando, esta es la España que tú amas y esta es la Granada que tú evocabas. Claro. Dice, ¿no? Es decir, con los ritmos y con ese rasgueo, con los rasgueos, con las escalas, con las cosas que muy españolas, que no necesariamente son fúnebres en esta música. Claro. Claro. Es una mezcla de las dos cosas. Es una mezcla de las dos cosas. Esos pichicatos, ¿no? Tú sabes que claro, el pichicato, y además con su particular manera de hacerlo, que le permitía al mismo tiempo tocar al mismo tiempo otras notas que quedaban claras. Exactamente. Sin apagarlas. Claro. Sí, hay de todo. Hay de todo. Hay realmente de todo. Ese armónico que hace que queda sonando. Hay de todo. Lo que tiene que sonar. Que realmente vale la pena escucharla. Pero además, en ese contexto. Y en lo que yo después descubrí porque él me hablaba mucho de Granada. Pero después de su fallecimiento, rebuscando entre los papeles, me encontré con cosas que él había escrito durante su primera estancia en España, que fue en el año 1948. 48 en adelante. Estuvo con idas a París, periodos largos en París y algunos viajes a Londres a tocar. Estuvo hasta principios del año 51. Unos textos que él escribió como cuadernos de viaje y que después alguno de ellos, sobre de Granada, lo utilizó en su libro de memorias, porque Granada fue muy importante para él. Entonces, seguramente en el segundo bloque podemos empezar a leer algo de eso. ¿Cómo no? Y después seguimos. Porque él cuenta su viaje en tren a Granada a principios de febrero del año 49. Dice, me despedí de los amigos dirigiéndome en un taxi apresuradamente a la estación. Él estaba en Barcelona. El tren salía pocos minutos después y había que hacer las cosas con la mayor premura. Luego me encontré sentado frente a una ventanilla fumando tranquilamente un cigarrillo. Ahora los minutos de espera se alargaban y mientras observaba a los pasajeros que llegaban con sus pesadas maletas, pensaba en mi guitarra con la que 2 días después debía dar mi primer concierto en Granada, la vieja ciudad que yo presentía en la intensidad del paisaje y de la raza. El silbato del ferrocarril me transportó a la realidad de la partida. Nos alejábamos de Madrid, yo dije Barcelona, pero no estaba en Madrid. Y pocos minutos después ya se podía apreciar el paisaje pintado en la gama del verde, ornado de robledales y hayedos, y en él casitas blancas destacando su color en la sinfonía verde de los campos. Esto fue publicado acá en el diario La Mañana. Mira. En aquel momento lo mandó. Claro. En el tren, lo gracioso y amable es su carácter de casinillo, donde conversan gentes de muchos lugares que cambian impresiones sobre las cosechas, enlazadas con noticias familiares. Sin quererlo, nos enteramos de la enfermedad de Juana X, del partido de pelota, del último sermón de un cura, de muchas cosas, complicándonos con una fraternidad propia de buenos amigos. Y así llegamos a Granada. Eran las 9:30 de la noche, a pesar de que el reloj de la estación, siguiendo la costumbre de ciertos relojes públicos que disfrutan de horario autónomo, marcaba las 4. Y un 4 de febrero llegué a Granada, y pone entre comillas, quien la vio no la pudo ya jamás olvidar. El paisaje que la circunda es noble y posee la grandeza del océano. La Sierra Nevada alza sus blancas crestas hasta el bello azul del cielo. El Darro retuerce su cauce al pie de la montaña, cantando entre piedras y juncales, y su clara voz se percibe nítidamente desde las torres de la Alhambra. Ante la sierra se extiende una hermosa vega cubierta de huertos y praderas. Es Granada, la romántica Granada protegida por sus nevadas cumbres. ¡Qué bárbaro! Precioso. Después la seguimos. ¿Cómo no? Ahora vamos a la primera pausa, después seguimos porque es un texto hermosamente escrito además, ¿no? Sí. Muy bien escrito.
Vamos a la primera pausa. Pablito Baute está en los controles y seguimos con este homenaje por los 100 años que hubiera cumplido don Abel Carlevaro. Allá por diciembre. Sí, sí. Somos Emisora del Sur. 94.7 FM. 1290 AM. Y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy. 93.9 FM Rivera. 106.9 FM Melo. 107.7 FM Rocha. Continuamos, amigos, en la tarde del sur. Un cariño muy grande para Norma, que nos llamaba. Está muy enganchada con el programa. Le gusta. Claro. Sí. Y vamos a seguir leyendo. Voy a leer un poquito más. Hay una parte en la que él cuenta la historia del alambre, la describe un poco. Pero bueno, voy a saltear un poquito. Me dice: la belleza plástica es perfecta. La mirada queda presa en caprichosos dibujos de azulejos o se levanta para fijarse en el cielo de la cúpula. Las luces se mezclan en los reflejos de nácar, dando su tono definitivo. Y en las paredes los arabescos forman su ondulante caligrafía. En su quietud implacable parece, no obstante, que todo se mueve con perezosa indolencia. En suma, un palacio abandonado, cansado de historia, solo y sin corona. Un hilo de agua canta en una fuente, humilde constancia. Quizás sea, como dijo Machado, agua oculta que llora. También llora el agua en los jardines del Generalife. El árabe siente adoración por ella, le recuerda al oasis. Él sabe que donde ella vive, viven también los árboles, y por eso la busca, y cuando la encuentra, la conduce por canales haciéndola cantar, luego en el hilo sonoro de una fuente. Todo esto está escrito por el propio Carlevaro. Claro. Aquí en estos parajes de olvidadas realidades vivió Falla. Él supo apreciar la honda poesía de la Alhambra y sus alrededores, las arboledas que cubren y hermosean la colina, y el color, diferente según la posición del sol, de la Sierra Nevada. Cautivo del paisaje, derramó con sonora voz su sangre de poeta. Él supo guardar en sus ojos, ya lejos del lugar, los mágicos encantos, alimentando así su imaginación creadora, porque su música es de ahí, y se presiente en ella la intensidad del paisaje y de la raza. Y he aquí una vez más un sueño realizado. Las personas del lugar aprecian y comprenden el paisaje a pesar de vivir con él. No se olvidan de Sierra Nevada, ni de las torres de la Alhambra, ni de la hermosa vega que se extiende al pie de la montaña. Desde el Albaicín, el antiguo barrio moro, se puede divisar todo el panorama de Granada. Mirador de piedra, desde allí he gustado la poesía del paisaje. Y cuánta belleza tiene ese barrio y todo lo que lo rodea. La primera vez que subí allí lo hice junto a unos amigos granadinos. Íbamos en taxi y parecía que chocaríamos en cualquier momento contra alguna pared, pues las callejas son muy angostas y tortuosas. En la ciudad los coches viven y corren cómodamente, allí abajo es otra cosa. Pero en el barrio moro del Albaicín los coches no pueden moverse con libertad, parecen ridículos intrusos profanando este lugar antiguo. Muchas callejas solucionan el problema de la pendiente por medio de escalones. Y los Cármenes, es que no se puede hablar del Albaicín sin mencionarlos. En el Carmen de un amigo pasamos ese día tocando la guitarra, y cuando salimos alta estaba la noche. Descendimos por las callejas iluminadas por la luna, nos paramos en la pequeña plaza de San Nicolás. Teníamos enfrente la Alhambra y a un costado el Sacro Monte dormido. Noche de luna en Granada. La blanca cabeza de Sierra Nevada vivía de luz. Durante largo rato contemplamos callados el panorama nocturno del Albaicín y las cuevas gitanas prendidas a la colina del Sacro Monte. Voces lejanas llegaban y junto con ellas una copla que respondían las viejas paredes de piedra. Que yo no me la llevé, ella se vino conmigo, la culpa fue del querer. Y su sonido se hacía más profundo, más ancho en esa noche de plata, y la noche era más noche, y la luna era más luna, y escuchamos la soleá que tejía una guitarra, y toda Granada era una gran caja de resonancia. La tierra parecía humanizarse, y allí abajo, tendida como un mapa, la ciudad dormía. Granada, cuerpo de piedra y alma de guitarra, quien la vio no la pudo ya jamás olvidar.
Ameritaba escucharla de nuevo, ¿no? Sí, claro, no fue un error. No. Qué bonito, qué bonita versión. Del homenaje a Debussy, de Manuel de Falla, escrito allí en Granada, con Miguel Llobet sentado a su lado y evocando a su amigo Debussy, con la música que el propio Debussy quería tanto. Claro. Y con el ritmo que había utilizado en sus dos obras para piano inspiradas por Granada. Qué bárbaro, precioso. Bueno, ese viaje de Carlevaro a España, esa primera estadía, esa larga estadía en España, ya digo con interrupciones, pero de casi 2 años y algo, tuvo durante el año 48, antes de este viaje a Granada, otros hitos importantes, por ejemplo, su primer concierto en el Palacio de la Música de Barcelona, por ejemplo. Pero incluso antes de eso, estando en Madrid, él visitó a Joaquín Rodrigo. Mirá. ¿Sí? Acá, yo no sé la fecha exacta, pero yo encontré un ejemplar del diario La Mañana, de aquí de Montevideo, el 9 de septiembre del año 1948, y decía, daba noticias sobre las andanzas de Carlevaro en Europa, y decía: en Madrid nuestro guitarrista conoció al compositor Joaquín Rodrigo, figura consular de la música española, que acaba de escribir un concierto para guitarra y orquesta. Claro. En realidad hacía un tiempito ya que lo había escrito. Claro. Pero quiere decir que entonces antes de septiembre del año 48 fue eso. Y en esa visita, y encontré en la agenda, porque eso sí lo tuve, la libreta de direcciones que llevaba Carlevaro durante ese viaje. Tenía anotado en su página 12, con lápiz, Maestro Joaquín Rodrigo, Villalar 9, teléfono 264436, Madrid. La dirección y el teléfono, el que lo llamó y fue. Y allí Rodrigo le entregó una copia de su obra En los Trigales. Y se ve que Carlevaro en poquito tiempo, es decir, la puso en dedos, porque la tocó por primera vez en Londres en el año octubre del año 1949. Muy poquito después. Claro, el 21 de octubre del 49. Allí la tocó por primera vez. Y a lo largo de su vida la tocó más de 50 veces. Hasta el año 1999. Cada tanto aparece en Los Trigales, en
su repertorio de los conciertos. Claro. Nosotros vamos a escuchar una de las últimas veces que la tocó ahora. Esto está tomado en vivo en la ciudad de Winterthur, en Suiza, un concierto que dio allí, en Los Trigales de Joaquín Rodrigo por Abel Carlevaro. Escuchemos. Qué fabuloso. Son versiones inéditas. Sí, esto no está publicado en ningún lado. Alguna de ellas, lo que estamos escuchando hoy es todo inédito. Alguna vez, alguna de estas la hemos pasado ya aquí. Claro. Vamos a decir en estos 9 años. Claro. Alguna.
Y hay que también tener en cuenta que tenía 82 años. Sí, esto es en el año 99, en junio del 99 tenía 82 años y medio. Qué claro. Ojalá nosotros seguimos así. En la... claro. Yo a usted lo veo muy rozagante. Sí, el asunto es si le sacamos el así tocando o tocando así. Bueno, dejémoslo ahí. Pero sí, esto fue tocado en Winterthur, Suiza, el 11 de junio de 1999 con la guitarra modelo Carlevaro. La obra de Falla había sido tocada en el año 78 con la guitarra Hauser. Claro. Carlevaro, un gran virtuoso, con su sentir tan profundo, su guitarra le dio al mundo del arte lo más hermoso, ese cordaje armonioso para que el alma reciba y así su gloria se escriba, esa técnica evidente, la que conquistó la gente a cada lugar que iba. Néstor Villar. Pero qué lindo, muchas gracias. Muy linda décima. Claro. Vamos a la segunda pausa. Ahí está, y después seguimos hablando un poquito más de esta estancia española de Don Abel, allá en su juventud. Qué lindo. Pablito Aute, vamos a la segunda pausa. Somos Emisora del Sur. 94.7 FM. 1290 AM. Y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy. 93.9 FM Rivera. 106.9 FM Melo. 107.7 FM Rocha. Continuamos, amigos. Tengo un mensaje aquí, mire de quién. De Laura González Cabezón. Pero qué linda. Excelente artista sanducera. Qué lindo escuchar a estos grandes maestros, dice. Un abrazo grande para Laurita y la esperamos por acá. Otro abrazo también para ella. ¿Vamos a seguir con este? Sí, claro, vamos a seguir. Yo estaba contando que esa primera visita de Carlevaro a Europa, que fue muy rica en acontecimientos y que nos va a dar para hablar varios programas a lo largo de este año, alternándolo con otras cosas, por supuesto, ¿no? Porque estando allí filmó una película. ¿Cómo que filmó una película? Sí, hizo una película sobre la guitarra en la que él toca. Mira. Y lo hicieron después con una cámara puesta dentro de una guitarra que le habían sacado el fondo. Entonces él me contó eso. Pero la película después se perdió, se pasó incluso hasta en Estados Unidos, dice que la llegaron a pasar. Yo encontré noticias copia? Y cartas y no quedaron copias. Pero me dice que se destruyó el celuloide, no sé qué, me contó y no quedaron copias. Bueno, pero eso sucedió, salieron las noticias acá en los diarios y todo eso. Pero hubo cosas que repercutieron en el repertorio de la guitarra. Porque en ese viaje a Europa y a raíz de su estancia en España, conoció en París a Mauricio Oana, el gran compositor, con quien entabló amistad. Conoció a un hermano de Oana en un tren y él le pasó la dirección. Hablando de Ramón Montoya, un famosísimo guitarrista flamenco que Carlevaro admiraba mucho, y que resulta que había formado un trío con Oana y la Argentinita. Claro. Bueno, y ahí conoció a Oana y que había cantado, actuado y grabado junto a Federico García Lorca. Exactamente, y compusieron un concierto para guitarra y orquesta que después no se pudo estrenar y que Oana terminó repartiéndolo entre otras obras después, pero eso son otras historias. Pero y alguna vez vamos a hablar de todo eso. Digo, pasaron muchas cosas, ¿sí? Pero bueno, hoy nos centramos en su relación con la ciudad de Granada. Y vamos a utilizar el tiempo que nos queda para escuchar algunas otras grabaciones de ejecuciones de obras españolas por parte de Carlevaro en vivo, en distintos conciertos, en distintas etapas de su vida. Claro. Así como habíamos escuchado la obra de Falla tocada en el año 78, escuchamos en Los Trigales tocada en el año 99 de Joaquín Rodrigo, vamos a escuchar esta Ráfaga de Joaquín Turina en una ejecución hecha en Nueva York, en Estados Unidos, el 22 de julio del año 1987. Ahora, quiero decirte que esta obra, Ráfaga, Carlevaro la tocó por primera vez acá en el año 1943. Es una obra original para guitarra, compuesta por Joaquín Turina, bajo la influencia de Segovia, ¿no? Y la tocó incluso más veces que en Los Trigales, en conciertos. Sí, y también
la tocó por última vez en el mismo concierto de Winterthur que escuchamos en Los Trigales. Ajá. Pero lo que vamos a escuchar ahora de esta versión de Ráfaga fue ejecutada en el año 1987 en Nueva York por Abel Carlevaro. Escuchemos. Impresionante, en vivo y una grabación inédita también. Sí, también inédita. Ráfaga de Joaquín Turina, interpretada por Abel Carlevaro en vivo durante un concierto en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 22 de julio de 1987. Interesantísimo, realmente. Qué sonido, además, muy buena grabada. Muy con buena 70 grabación. Años ya cumplidos. Con 70 años. Claro. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y vamos a escuchar ahora otra vez esto proviene otra vez del concierto dado en Toronto, Canadá, en el año 1978, con la guitarra Hauser todavía. Vamos a escuchar enganchadas esta burgalesa de Moreno Torroba, ¿no? Uh-huh. La burgalesa y el nocturno. La burgalesa en una adaptación que hizo él. Uh-huh. El original de la obra está en fa sostenido mayor. Uh-huh. Y él la llevó a mi mayor. Uh-huh. Tendría sus razones, respetables. No tenía requinto. No tenía requinto. No tenía requinto. No había llevado requinto. Y la tocó en mi mayor. Ahí está, esa fue la razón. No, es una broma mía. No, pero era... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces vamos a escuchar Burgalesa y Nocturno de Federico Moreno Torroba, interpretados por Abel Carlevaro en la ciudad de Toronto, Canadá, el 23 de junio de 1978. Oh, qué lindo. Escuchemos.
Hermosísima versión también, ¿no? Burgalesa y Nocturno, de Federico Moreno Torroba, interpretados por Abel Carlevaro durante un concierto que brindó en la ciudad de Toronto, Canadá, el 23 de junio del año 1978 con su guitarra Hauser. Maestro, muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer para mí. Estará mejor todavía para el miércoles, ¿no? Yo creo que sí. Bueno. Yo creo que pasé la prueba. Me siento muy bien. Bueno, entonces nos encontramos el miércoles aquí con más guitarra. Nosotros mañana a las 4 de la madrugada, después a las 17 horas. Un saludo para Mercedes, que se llamó desde Libramento. Mañana le tengo que cantar Nenena si no me mata. Ah, bueno. Tiene que cumplir. Bueno, vamos a despedirnos también de Pablito Baute. Chau, chau, gente. Arde la guitarra sola mientras la luna se acaba. Arde libre de su esclava bata de cola. Hasta aquí hemos presentado En la tarde del sur, junto al maestro Alfredo Escande, con guitarra, buena guitarra. En la tarde del sur.